A principios de 2025, Vladimir Putin pensó que tenía todo listo para quitarle a Ucrania el apoyo de la OTAN, o al menos del miembro dominante de la OTAN, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuaba que Estados Unidos podría salir de la OTAN. En varios momentos, él culpó a Ucrania de haber iniciado la guerra con Rusia. Todo iba según el plan de Putin. ¿Qué diferencia han hecho 9 meses y medio? Putin rechazó los términos de paz y esto llevó a Estados Unidos de vuelta a la OTAN. Y ahora, la OTAN está apostando todo por Ucrania. Rusia no sobrevivirá a lo que viene, ya que Ucrania va a recibir todo lo que necesita para contraatacar. El 15 de octubre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dio una conferencia de prensa tras el Consejo OTAN-Ucrania. Allí, Rutte informó a los periodistas que más de la mitad de los miembros de la OTAN acordaron respaldar el programa de la lista de requisitos prioritarios para Ucrania. Lista de requisitos prioritarios para Ucrania, creado para canalizar apoyo a Ucrania. En este programa, los aliados de la OTAN dan fondos para que Ucrania compre armas hechas en Estados Unidos, que Ucrania cree que necesita para causar el máximo daño a las fuerzas invasoras de Putin. Ese ajuste en la ayuda militar marca una gran diferencia para Ucrania. Aunque obviamente existen restricciones, Estados Unidos no va a empezar a vender F-35 a Ucrania en el corto plazo. Por ejemplo, Pearl dice que Ucrania ya no depende de los excedentes de sus aliados. En cambio, Ucrania puede escoger y elegir lo que quiere. Con Pearl, los aliados de la OTAN aportan a un fondo común del que Ucrania puede disponer según lo requiera. Volviendo a Rutte, él les dijo a los periodistas que el número de aliados de la OTAN que contribuyen a Pearl ha aumentado de 6 a más de la mitad. La OTAN cuenta con 32 miembros, por lo que más de 16 participan en el programa. Rutte no nombró a los miembros de la OTAN involucrados, aunque quizá no era necesario. Varias naciones de la OTAN ya habían anunciado su apoyo a Pearl antes del anuncio de Rutte. El 15 de octubre, Finlandia y Suecia, nuevos miembros de la OTAN, anunciaron que comprarán armas estadounidenses bajo el programa PERL para apoyar a Ucrania. Ambos países se unieron a la OTAN durante la guerra en Ucrania, terminando décadas de neutralidad, y ahora buscan hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a mantener a Rusia a raya. Noticias ABC reporta comentarios de ministros clave de Finlandia y Suecia. Antti Hakkonen, ministro de Defensa de Finlandia, afirmó que su país se unió a Pearl porque consideran crucial que Ucrania reciba armas estadounidenses clave. Hakkonen también mencionó que Finlandia dará ayuda militar además de Pearl. Ucrania recibirá pronto armas finlandesas y las que compre a Estados Unidos. Por Finlandia, Paul Johnson, homólogo sueco de Hakkonen, coincidió con el ministro de Defensa finlandés. Esto es clave ahora porque hemos visto un rumbo equivocado en el apoyo a Ucrania, pero ha disminuido y queremos que más países avancen, agregó Johnson. El ministro de Defensa de Suecia se refiere a informes recientes que indican que la ayuda militar a Ucrania ha disminuido considerablemente, lo cual cubriremos con mayor detalle más adelante en el video. Finlandia y Suecia están entre los más de 16 confirmados junto con otros contribuyentes. Como señala Newsweek en su informe sobre el anuncio de Pearl de Rutte, el medio informa que la propia Ucrania ha revelado varios otros contribuyentes de Pearl, incluyendo Islandia, Bélgica, Luxemburgo, Letonia, Lituania y Estonia. Contribuirán a los próximos paquetes Pearl 5 y 6 para Ucrania. Todos son nuevos miembros, como verás enseguida. Sin embargo, quizá notes la ausencia de potencias militares europeas como Francia, Alemania y el Reino Unido. De esos tres, Alemania contribuye. En agosto, el país anunció un financiamiento Pearl de $500 millones para Ucrania, siendo de los primeros en apoyar el programa. Eso indica que al menos una de las 6 naciones mencionadas no es original, sino parte de las 16 ampliadas. Francia y Reino Unido, las otras potencias nucleares de la OTAN, aparte de Estados Unidos, aún no habían contribuido al programa Pearl. Ese cambio podría darse si están entre los 16 o más que menciona Rutte. Sobre los 6 originales que mencionó Rutte, ya hablamos de Alemania. Otros contribuyentes anteriores a Pearl incluyen a los Países Bajos, que fueron los pioneros en el programa. Aportó $578 millones para crear el primer paquete Pearl. Dinamarca, Suecia y Noruega ofrecieron $495 millones para el segundo paquete. Alemania aportó el tercer paquete de $500 millones y Canadá completó los 6 originales con otros 500 millones. Más de $2.000 millones aportados por 6 países. Con casi el triple ahora en Pearl, Ucrania espera recibir miles de millones más. Estados Unidos participa en Pearl al proveer las armas adquiridas por medio de Pearl. Sin embargo, no parece haber gastado nada de su propio dinero en esas armas, al menos como parte del programa. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth,
quien anteriormente fue el secretario de Defensa antes de un cambio de nombre, también ha sugerido que la expansión de Pearl podría significar cosas muy importantes para la guerra en Ucrania. Esperamos que más países donen y compren más para apoyar a Ucrania y lograr una solución pacífica al conflicto. Newsweek informa que Hexet declaró: esto parece alinearse con el enfoque de paz a través de la fuerza que Hexet suele favorecer. Si la expansión de Pearl funciona, Ucrania recibirá mucho poder. Esto nos lleva a preguntarnos qué sistemas podría adquirir Ucrania, aunque no hay una respuesta clara. Gracias a los nuevos contribuyentes de Pearl, podemos hacer algunas suposiciones basándonos en los tipos de armas que Ucrania ha dicho que necesita más en el pasado. Las contribuciones previas de Pearl ayudaron a Ucrania a obtener misiles interceptores para sus sistemas Patriot y misiles para lanzar desde sus High Mobility Artillery Rocket System. Más aportaciones podrían permitir comprar más misiles y los sistemas para lanzarlos. Sin embargo, Ucrania necesita otras armas. El ministro de Defensa, Denis Shmyhal, detalló en Facebook el 15 de octubre tras el anuncio de Reuters cuáles eran. Shmyhal agradeció a nuevos contribuyentes de Pearl y mencionó municiones de defensa aérea para otros sistemas a los ya citados. El ministro de Defensa de Ucrania destaca que este invierno se requieren urgentemente interceptores, sistemas de defensa aérea y misiles superficie-aire para Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, IIRS-TF-16 y más. El invierno está a solo mes y medio de distancia. Tal vez este comentario por sí solo nos muestra hacia dónde irá cualquier nueva entrada de dinero de Pearl. Además, Shmyhal indicó que Ucrania requiere más inversión en su ejército de drones y la mayor cantidad posible de sistemas de artillería y proyectiles. Insistimos en la necesidad principal de más de $4.000 millones. En 2026, produciremos 20 millones de drones si los socios financian el proyecto. Nuestros drones y misiles de ataque profundo nos ayudan a responder de manera asimétrica a los ataques rusos, señaló Shmyhal en su publicación de Facebook. Él señala que la capacidad de Ucrania para fabricar drones y la cantidad real que produce al año son distintas. Ucrania puede producir más, pero carece de fondos para hacerlo. Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, comentó algo similar en junio. Business Insider informa que Zelensky cree que su país tiene la capacidad de fabricar 8 millones de drones por año si logra conseguir más fondos. Aquí hay una contradicción. Zelensky dice 8 millones al año y Shmyhal 20 millones. El ministro de Defensa de Ucrania no afirma que se construirán 20 millones de drones al año, quizás se refiere a una meta para varios años. El mensaje es el mismo. Pearl podría ayudar a Ucrania a fabricar más drones, posiblemente con apoyo de Estados Unidos. En cuanto a la artillería, Shmyhal simplemente afirma que Ucrania necesita más proyectiles de artillería de largo alcance. Como un dato interesante al final de sus comentarios, el ministro de Defensa de Ucrania dice que los aliados europeos pueden contribuir fuera de Pearl y que eso será clave para ayudar a Ucrania. Pedimos a los socios que se unan a nosotros para cubrir $60.000 millones, la mitad del gasto planeado. Lo óptimo es que socios europeos destinen al menos 0.25% de su Producto Interno Bruto a ayuda militar para Ucrania. Otra opción es un préstamo respaldado por los activos rusos congelados. Shmyhal dijo, antes de concluir su publicación, con otro agradecimiento a las naciones de la OTAN, que ahora han sumado su fuerza a Pearl. Para algunos esta petición puede parecer codiciosa, pero tiene sentido porque Ucrania desarrolla su industria de defensa. Hasta septiembre, casi 60% del armamento usado por Ucrania contra Rusia son soldados y equipo. Shmyhal podría pedir a los miembros europeos de la OTAN que vean hacia el futuro. Apoyar a Ucrania con su mayor gasto en defensa puede considerarse una inversión. Si Ucrania vence a Rusia, será en parte por su gran industria de defensa, que luego podría apoyar a sus aliados europeos tras la guerra. Invierte para vencer a Rusia hoy y fortalece la defensa colectiva ante futuras agresiones rusas. Hay un arma potencial de Pearl que no hemos mencionado y que muchos tienen en mente, porque ha habido muchas señales de que Estados Unidos podría empezar a suministrarlas a Ucrania como castigo por la negativa de Putin a aceptar los términos de paz. Según RBC Ucrania, Trump afirmó que la decisión sobre esa arma ya está casi tomada. También es un arma que ha llevado al Kremlin a clamar que su introducción en la guerra sería un golpe importante para la relación entre Estados Unidos y Rusia. Esa arma son los misiles Tomahawk. Como es un arma hecha en Estados Unidos, Ucrania podría comprar estos misiles mediante el programa Pearl si recibe permiso estadounidense. Por ahora, no se ha tomado una decisión final, aunque en algunos sectores hay una confianza silenciosa de que Estados Unidos va a dar luz verde. Trump solo ha dicho tal vez, y puede que sí, públicamente. Pero si se le cree a RBC Ucrania, la decisión está prácticamente tomada.
y la reacción de Rusia, combinada con los comentarios hechos por Zelensky de que la llegada de los Tomahawks obligaría a Rusia a entrar en razón, sugiere que la decisión ha favorecido a Ucrania. Si es así, los Tomahawks podrían cambiar las reglas, especialmente en la campaña de largo alcance de Ucrania contra la infraestructura energética rusa. La BBC informa que estos misiles pueden recorrer hasta 1.500 millas. Eso pondría a Moscú al alcance si Ucrania atacara directamente la capital rusa. Son misiles versátiles que pueden lanzarse desde barcos, submarinos o tierra, aunque en Ucrania las dos primeras opciones son poco probables por el limitado poder de su marina. A pesar de costar unos $25 millones por misil, según el New York Times, los más de 16 miembros, debemos esperar la decisión final de Estados Unidos sobre estos misiles, aunque Ucrania no reciba más Tomahawk. El anuncio de Rutte indica que ahora tiene lo que buscaba desde la creación de Pearl: más horas de miembros antes del Consejo Ucrania-OTAN, previo al anuncio de nuevos miembros de Pearl. El Kiev Post publicó un informe en el que afirmaba que Rutte tenía la intención de presionar a los aliados de la OTAN para que se unieran a la iniciativa durante la reunión. Uno de los temas a discutir es el nuevo programa lanzado en agosto. Programa donde Estados Unidos reanuda el apoyo militar esencial, letal y no letal a Ucrania, financiado por aliados. Ya se han comprometido 2.000 millones en la preparación para el Consejo, y tengo todas las razones para suponer hoy que muchos otros países se sumarán. Rutte tenía razón. Pearl ya tiene más de 16 colaboradores y es probable que otros miembros de la OTAN se unan cuando puedan. Si los pesos pesados de Europa, como Francia y el Reino Unido, aportan su influencia a la iniciativa, Rusia estará aterrorizada. Quizá ni sobreviva a lo que sigue. Ahora veamos qué implica esto para la guerra. La expansión de Pearl es muy buena para Ucrania desde esa perspectiva. La existencia del programa pone fin a los problemas que Trump y su administración han tenido con la OTAN en el pasado muy reciente. Después de todo, fue solo durante la visita de Trump a la cumbre de la OTAN en Bruselas en 2018, cuando Estados Unidos dejó muy claro que él no apoyaba la forma en que se estaba manejando la OTAN en ese momento. Según Político, en su primer mandato, Trump amenazó con sacar a Estados Unidos de la OTAN, a menos que el resto de los miembros de la organización comenzaran a gastar más para contribuir a la defensa colectiva. Trump tenía razón. Estados Unidos seguirá siendo el mayor gastador en defensa de la OTAN en 2025. Sin embargo, hasta hace poco, su gasto y el del resto de la OTAN tenía una gran brecha. Eso se destaca en un artículo de julio de 2024 del Atlantic Council, que revela que casi ninguno de los miembros de la OTAN estaba alcanzando el objetivo de la organización de gastar el 2% del Producto Interno Bruto o Producto Interno Bruto en defensa. Un año antes de la invasión de Ucrania por Putin, solo Polonia, Estados Unidos, Grecia y Letonia superaban el 2% y Lituania estaba al límite. Todos los demás estaban muy por debajo de la meta y Trump estaba enojado por eso. Trump siguió presionando a la OTAN para aumentar su gasto en su segundo mandato. Desde 2025, el Consejo Atlántico indica que 23 países de la OTAN ya cumplían o superaban el objetivo del 2% del Producto Interno Bruto. Trump quería más y lo logró. Desde el 27 de agosto, la OTAN anunció que cada miembro deberá destinar el 5% de su Producto Interno Bruto a defensa. Con Estados Unidos bajo Trump aparentemente satisfecho de que el gasto es justo en la OTAN, una vez más, parece estar más dispuesto a trabajar junto a la organización para apoyar a Ucrania nuevamente. Perla es el principal ejemplo de cómo lo hace Estados Unidos. Para Putin, que Estados Unidos vuelva a la OTAN es una mala noticia. En 2025, Putin parecía creer que podía sembrar la división dentro de la OTAN hasta el punto de que la organización dejaría de ser un factor en Ucrania. Construir una relación más cercana con Estados Unidos, lo que podría haberle permitido a Putin susurrarle dulzuras a Trump y convencerlo de que salir de la OTAN era la decisión correcta, parecía ser parte del plan. Pero Putin exageró en las negociaciones de paz, y el nuevo anuncio de Rutte le muestra a Putin que la OTAN ahora está unida contra la agresión de Rusia en Ucrania. Estados Unidos, como nación, respalda a Ucrania en un nivel no visto durante el segundo mandato de Trump como presidente. Trump ha amenazado con sanciones a Rusia en los últimos meses, pero no las ha bien aplicado. El asunto de los misiles Tomahawk, que mencionamos antes, es otro ejemplo de cómo Estados Unidos está usando su considerable influencia para intentar que Putin regrese a la mesa de negociaciones. Estados Unidos sabe que Rusia no quiere que Ucrania tenga misiles Tomahawk y está usando ese hecho como palanca. Las amenazas de Estados Unidos a Rusia, reflejadas en su apoyo a Ucrania, coincidieron con el anuncio de expansión Pearl de Rutte. En el mismo discurso en el que expresó su apoyo a Pearl e instó a los miembros europeos de la OTAN a gastar más. Hegzov afirmó que Estados Unidos impondría costos a Rusia por su agresión si la guerra continúa.
Todo esto será música para los oídos colectivos de Ucrania. Tener un apoyo tan directo de Estados Unidos consolidado en un programa como Pearl significa que ya no tiene que preocuparse por los altibajos que caracterizaron su relación con América durante la primera mitad de 2025. Sin embargo, persisten problemas. Algunos dirán que Pearl beneficia a Estados Unidos aunque apoye a Ucrania. Tienen razón en parte. Con Pearl, Estados Unidos recibe pago por enviar armas a Ucrania, pagado por aliados europeos. Es un compromiso que permite a Estados Unidos enviar armas avanzadas temidas por Rusia sin usar su propio dinero. Parece un gran trato para Estados Unidos. Para la OTAN, es un acuerdo que refuerza la relación con un país que antes estuvo cerca de salir de la organización. El otro problema es que, aun con Pearl, Ucrania requiere más dinero. Miel lo dejó claro en Facebook. Ucrania ha recibido menos ayuda militar este verano que en cualquier otro momento de 2025. El Instituto Kiel, que rastrea cuánta ayuda se entrega a Ucrania, señaló eso en un artículo del 14 de octubre. Señaló que los meses de julio y agosto registraron una fuerte disminución del 43% en la ayuda militar en comparación con la primera mitad de 2025. La ayuda civil sigue siendo alta, según el medio, porque los europeos de la OTAN han agotado sus reservas de equipo. Esto les dificulta proporcionar más ayuda cuando también intentan mantener su propia fuerza. Sea cual sea el caso, la ayuda militar ha bajado. Pearl ayudará un poco a aliviar ese problema. Con más de 16 contribuyentes, Ucrania ve posible acceder a las armas estadounidenses necesarias para enfrentar a Rusia. La canción siempre ha sido una de las formas más poderosas de protesta. Es un medio donde el arte expresa sentimientos reales. Y en el lado político, la música siempre ha tenido el poder de expresar lo que miles, si no es que millones de personas están pensando. Y vaya que Vladimir Putin recibió una buena dosis de lo que muchos en su país están pensando. Recientemente, San Petersburgo estalló en protestas, con cientos de personas cantando una canción específica para asegurarse de que Putin escuchara sus voces. El presidente de Rusia está paranoico. Putin teme que un golpe de Estado sea inminente al ver cómo pierde control sobre el pueblo ruso. El 15 de octubre, el Telegraph informó que cientos de jóvenes rusos se reunieron en San Petersburgo para protestar contra Putin y el Kremlin. Los manifestantes transmitieron su mensaje específico con la canción que eligieron. Es hora de que Putin sea derrocado para que un nuevo líder pueda llevar a Rusia en una dirección diferente. La protesta fue una rara muestra de disidencia pública en una ciudad importante de Rusia, evidenciando la seriedad de los manifestantes. Hablar contra Putin en ese país ahora implica riesgo de castigo severo. Se reunieron en masa con músicos callejeros el 14 de octubre para protestar contra la ley que podría castigarlos a todos. La nueva ley de censura en Rusia califica casi todo material antibélico como extremista. Volveremos a hablar de esa ley más adelante en el video. Pero primero, enfoquémonos en la canción que transmitió tan bien el mensaje de los manifestantes. A simple vista, la letra coreada por la multitud puede parecer confusa. ¿Dónde has estado 8 años? ¿Malditos monstruos? Quiero ver ballet, dejen que los cisnes bailen, cantaba la multitud. Dejen que su abuelo se emocione con el lago de los cisnes. Esa canción se llama Lago de los Cisnes Cooperativo y fue escrita por un rapero pro-ucraniano llamado Noise Maestro de Ceremonias. Para muchos en Rusia, informa el Telegraph, esa canción se volvió el himno de jóvenes y liberales que Putin busca movilizar para enviarlos a morir en Ucrania. Y hay una muy buena razón por la que Noise Maestro de Ceremonias sirve como ejemplo de la represión del arte en Rusia. El cantante, cuyo verdadero nombre es Iván Alexeyev, fue uno de los primeros en expresar su desacuerdo con la supuesta operación militar especial de Putin cuando Rusia invadió Ucrania. Sabiendo que sería castigado, Alexeyev huyó a Lituania, donde continuó grabando música y expresando su rechazo a Putin y su país por sus acciones en Ucrania. El Kremlin no ha permanecido inactivo ante esto. Etiquetó a Alexeyev como agente extranjero y advirtió que será castigado si vuelve a Rusia mientras Putin esté en el poder. Si hay alguna duda al respecto, solo necesitamos mirar un incidente que ocurrió en marzo de este año para descubrir lo que el establecimiento ruso piensa de Noise Maestro de Ceremonias. El 7 de marzo, una pandilla prorrusa incendió la puerta de un departamento presuntamente de Alexeyev. Tal vez la pandilla esperaba atrapar al cantante si había vuelto a Rusia, o tal vez simplemente quería dañar uno de los bienes de Noise Maestro de Ceremonias. De cualquier manera, está claro que este ataque fue intencional, en lugar de un acto de incendio provocado al azar. En la pared junto a la puerta había un mensaje para Alexeyev.
Saludos al enemigo y traidor. Vanya Noise, maestro de ceremonias del pianista. El pianista es una banda que opera dentro de Rusia y ya ha atacado a músicos antes. Una semana antes del ataque a la propiedad de Noise, maestro de ceremonias, la banda incendió la puerta del departamento, propiedad de Leverby 2, otro artista que Rusia considera agente extranjero. Se dejó un mensaje similar para Leverby 2. Así tratan en Rusia a los artistas que desafían a Putin, y este trato provocó la protesta del 14 de octubre en San Petersburgo. El objetivo, desde la perspectiva del Kremlin, es silenciar cualquier voz disidente. Si los rusos no oyen la disidencia, aceptan más fácilmente las políticas de Putin. Ya sean pandillas o el propio Kremlin, la supresión de puntos de vista opuestos es cada vez más común en Rusia. Pero ni Putin logró silenciar a las masas que protestaron con la canción de Noise, maestro de ceremonias, y el líder ruso no puede esperar que la protesta quede en una sola ciudad y que nadie más en Rusia la oiga. Existen grabaciones que muestran a una multitud lista para luchar por sus creencias. TVP World compartió un video de 2 minutos donde decenas de personas se reúnen en el centro de San Petersburgo. Estas son personas que no solo quieren que se escuchen sus voces, también quieren que se vean sus rostros. Casi nadie usa mascarilla entre la multitud, lo que muestra poca preocupación por una posible represalia del Kremlin en el futuro. La multitud salta y canta, mientras algunos graban el evento con sus teléfonos. Reprimir esta protesta no es una opción para Putin. Ese material ya está circulando tanto en todo el mundo como dentro de Rusia. TVP World señala que Rusia no ha logrado evitar la difusión de mensajes de Noise, maestro de ceremonias. Su trabajo está prohibido en todas las plataformas que controla Rusia, pero eso no ha impedido que los jóvenes expertos en tecnología de Rusia lo consigan. El medio dice que los rusos usan VPNs para acceder en YouTube a la música que Putin no quiere que escuchen, y lo hacen por millones. El canal de YouTube de Noise, maestro de ceremonias, lo demuestra, pues muchos de sus videos musicales tienen millones de vistas. Muchas de esas vistas provienen desde dentro de Rusia, sin importar cuánto lo intente detener Putin. Parece que la música inspira un levantamiento. Centrémonos en el Lago de los Cisnes cooperativo. La canción elegida por los manifestantes tiene letras extrañas para quienes desconocen un aspecto específico de la cultura rusa. Pero esas letras sí tienen significado, al igual que el uso del ballet. Desde el colapso soviético, el Lago de los Cisnes se vincula con la agitación social en Rusia. Sky History explica cómo una política soviética inusual da la respuesta. Sky History informa que en 1982, 84 y 85 murieron varios líderes soviéticos. En un intento de distraer a la población de estas muertes, junto con cualquier inclinación a causar disturbios políticos, las estaciones de televisión estatales rusas transmitieron el Lago de los Cisnes en bucle. Distraer y calmar era el objetivo. Pero el Lago de los Cisnes terminó asociado con épocas de inquietud e infelicidad en Rusia. En 1991, el Lago de los Cisnes se transmitió en bucle nuevamente. Esta vez, el ballet se estaba transmitiendo debido a la agitación causada por la inminente firma del nuevo Tratado de la Unión por parte de Rusia. El tratado descentralizaría el poder ruso, creando una sociedad más abierta y transparente. Al menos esa era la teoría, y a muchos en la cúpula rusa no les gustaba. El 19 de agosto, Gennady Yanayev, quien era el vicepresidente de la Unión Soviética, trabajó junto con 7 conspiradores para encarcelar a Mikhail Gorbachev, quien era el presidente soviético y había encabezado el nuevo Tratado de la Unión. El Lago de los Cisnes se transmitió para distraer del golpe, lo que lo volvió un símbolo de esperanza en el poder de la agitación social para las masas rusas. Cuando se transmitía el ballet, el pueblo ruso, adoctrinado por sus emisiones anteriores, sabía que algo malo estaba ocurriendo. El golpe soviético fracasó después de 3 días. Desde entonces, el Lago de los Cisnes es símbolo de protesta en Rusia. Por eso eligieron la canción de Noise, maestro de ceremonias, para la manifestación en San Petersburgo. Es explícita en sus referencias al ballet y lo que significa para quienes no están contentos con el liderazgo de Putin. También hay que considerar la mención de la palabra cooperativa en el título. The Telegraph señala que esto es sobre la cooperativa del lago, donde Putin y sus aliados vacacionan. Eso significa que la canción manda un mensaje claro al Kremlin. No puede manipular ni convertir la protesta en propaganda. Cientos de rusos se reunieron abiertamente en San Petersburgo para pedir la salida de Putin. Él escuchará el mensaje sin falta. Putin comienza a volverse paranoico, y la protesta muestra cómo esta paranoia lo domina. Ya mencionamos que la supresión de las artes por Putin es una táctica clave del Kremlin para controlar a las masas rusas. Semanas antes de la protesta en San Petersburgo, Rusia intensificó su represión. El 25 de julio, Deutsche Welle informó que el Parlamento ruso había aprobado una nueva legislación
que permite a Rusia imponer multas a cualquier ciudadano que acceda a contenido en línea que el Estado ruso considere extremista. El contenido extremista es algo vago, pues el Kremlin publicó una lista con más de 5.000 materiales. Esto sugiere que el Kremlin tiene la intención de usar esta nueva ley para reprimir cualquier cosa que muestre incluso la más mínima señal de oposición a Putin. La nueva legislación permite a Rusia sancionar a quienes promuevan el uso de VPNs, buscando así un control total del contenido en línea. Noise, maestro de ceremonias, y otros artistas no pueden llegar a rusos sin acceso a VPN. Aquellos lo suficientemente valientes como para ver sus videos en línea, sin un VPN, enfrentarán multas de hasta $64 por cada infracción. Puede no parecer mucho, pero en un país donde el salario promedio apenas supera los $1.050 mensuales, $64 es mucho para gastar solo en ver un video musical o leer un folleto que no le agrade a Putin. Putin quiere silenciar toda disidencia. El 14 de octubre demuestra que no puede. El líder de Rusia está más paranoico ante un posible golpe de Estado, y eso se puede ver en las acciones que tomó el Kremlin el mismo día de la protesta en San Petersburgo. El 14 de octubre, el New York Times informó que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia inició nuevas investigaciones por terrorismo contra unas 2 docenas de rusos antiguerra. El Servicio Federal de Seguridad anunció que investigará al Comité Antiguerra ruso, al que acusa de conspirar para derrocar al gobierno. Ese comité, creado por el magnate anti-Kremlin exiliado Mikhail Jodorkovsky, reúne a varios políticos, profesores de derecho y profesionales que huyeron o fueron exiliados de Rusia. Tras el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Putin, Putin está tan aterrorizado por este grupo que ha hecho que el Servicio Federal de Seguridad emita comunicados afirmando que el Comité Antiguerra ruso está intentando tomar el poder por la fuerza y cambiar el orden constitucional en Rusia. ¿Cómo lo hace el grupo? Financia el esfuerzo bélico ucraniano y recluta personas en Rusia para actuar por ellos, dice el Servicio Federal de Seguridad. Aquí hay una sincronización interesante. Poco después de que el Servicio Federal de Seguridad iniciara la investigación, hubo una protesta que exige derrocar a Putin. Hasta ahora, no hay un vínculo claro entre la campaña del Servicio Federal de Seguridad y la protesta, pero Putin tendrá que cuestionarse. ¿Existe algún vínculo? ¿El Comité Antiguerra ruso organizó la protesta? Si así fue, eso significa que la investigación del Servicio Federal de Seguridad fracasó antes de siquiera comenzar. Putin quizá nunca sepa las respuestas, pero la profundidad de su paranoia se muestra en los 23 objetivos de la nueva investigación del Servicio Federal de Seguridad. La mayoría son profesionales que, según el New York Times, no planean desafiar políticamente a Putin. Son simplemente personas que han hablado en contra de sus políticas y de su guerra en Ucrania. Algunos incluso han trabajado para o con Putin antes, incluyendo a algunos que alguna vez formaron parte del Consejo de Derechos Humanos de Rusia, y a otros que anteriormente asesoraron al gobierno de Putin de manera independiente. La existencia de este consejo y sus asesores ejemplifica la creciente paranoia de Putin. Aunque sería inexacto llamar a Putin algo distinto de autoritario, en el pasado aceptó opiniones ajenas. La disidencia siempre fue algo a lo que él se oponía, pero también es un hombre que una vez dijo: "No puedo imaginar mi propio país aislado de Europa y de lo que a menudo hemos llamado el mundo civilizado". Cuando se desempeñaba como presidente interino de Rusia tras la renuncia de Boris Yeltsin en 1999, lo que estamos viendo con las diversas represiones que Putin está ordenando ahora es la culminación de un retrato de paranoia que ha evolucionado con el tiempo. Según The Guardian, en 2015 Putin, antes dispuesto a cooperar con la OTAN a regañadientes, ahora es mucho más intolerante con Occidente. En su tercer mandato, Putin parecía haberse convertido en un líder que buscaba suprimir toda disidencia. Una década después de ese artículo de The Guardian, Putin ha empeorado. Ahora, solo escucha a quienes ya comparten sus opiniones. El Kremlin está lleno de aduladores, ya que quienes contradicen a Putin suelen ser arrestados, deportados o desaparecen. Putin se está perdiendo en su propia paranoia. Las protestas del 14 de octubre le darán más motivos de preocupación por varias razones. La primera es el simple hecho de que estas protestas hayan ocurrido. Resalta lo mal que le ha ido al Kremlin para evitar que la información llegue a los ojos y oídos de quienes dentro de Rusia están dispuestos a buscarla. Rusia intenta eliminar las VPN, pero la gente sigue usándolas. Tratan de silenciar a artistas como Noise, maestro de ceremonias, pero la gente aún los escucha. Si intentar suprimir la disidencia es el principal síntoma de la paranoia de Putin, fracasar solo la agravará. El sentimiento antiguerra crece en Rusia,
tras el anuncio del Servicio Federal de Seguridad de reprimir al Comité Antiguerra ruso. Podokowski recurrió a X para explicar por qué Putin ordenó las investigaciones. La verdadera amenaza que representamos para Putin proviene de nuestra función como un punto alternativo de legitimidad, escribió Jodorowsky. Si nuestros trabajadores lo ponen nervioso, entonces nuestro enfoque es correcto. Decir que está nervioso es poco. Putin está tan obsesionado con eliminar la disidencia que su fachada se resquebraja. Muchas personas en Rusia empiezan a notar la debilidad del supuesto hombre fuerte de su política. Jodorowsky señaló que Putin reconoce esto y ha atacado al Comité Ruso contra la Guerra por hacer lo que él debió hacer desde el inicio. Jodorowsky afirma que su comité construye relaciones con instituciones internacionales y actúa por los ciudadanos rusos, algo de lo que el propio régimen ha abandonado toda apariencia de hacer. Putin también verá que el sentimiento hacia su guerra está cambiando lentamente en Rusia. En la superficie, la mayoría en Rusia apoya la guerra en Ucrania. En febrero de 2025, el Journal of Democracy informó sobre el inicio de conversaciones de alto al fuego. Si ese apoyo es genuino o nace del miedo a las tácticas que Putin usa contra los disidentes, es algo que está en debate. El medio cita una encuesta de noviembre de 2024, donde el 57% de los rusos apoyaba un alto al fuego y el 35% prefería seguir la guerra. Ya pasó casi un año desde la encuesta y se perdió la oportunidad de declarar alto al fuego. Probablemente han aumentado los rusos que desean que la guerra se detenga, al menos temporalmente, y su frustración también. Putin pudo haber terminado esta guerra. Ahora, tiene gente protestando en las calles mientras él, desesperadamente, intenta evitar que alguien hable de sus muchos fracasos como líder ruso. Sobre la protesta en San Petersburgo, no podemos ignorar la demografía involucrada. La mayoría de los manifestantes son bastante jóvenes, y muchos probablemente estén en su adolescencia o en sus 20s. Esta es la nueva generación rusa y sabe que a Putin no le importan en absoluto. Putin explota a la juventud de su país para lograr sus objetivos en Ucrania, según muchos informes. Cuando Rusia reclutó a 160.000 nuevos soldados en abril, que fue la mayor conscripción individual en Rusia, desde 2011 todos los hombres llamados tenían entre 18 y 30 años, muchos de estos jóvenes aún no han tenido la oportunidad de comenzar realmente sus vidas adultas. Y ahora Putin los está obligando a entrenar para que puedan entrar en una guerra que ha cobrado la vida de más de 112 millones de sus compatriotas y sigue aumentando. En julio, la BBC reportó que Putin incumplió su promesa de no enviar reclutas de 18 años a luchar en Ucrania. Mintió. Al menos 245 soldados confirmados de 18 años han muerto en Ucrania durante los últimos 2 años, según la BBC. Putin ahora busca que niños ucranianos secuestrados luchen en su ejército. Eso es según The Guardian, que dice que Rusia tiene una red de 200 campamentos, construidos para lavar el cerebro de los niños ucranianos secuestrados. Esos campamentos usan tácticas de entrenamiento militar, y es posible que algunos de los que han sido arrebatados de Ucrania ya hayan sido enviados al frente de batalla. Para muchos jóvenes en Rusia, Putin parece tener una agenda contra ellos y quizá haya una razón para ello. En mayo de 2024, el Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales y el Centro Analítico Levada presentaron resultados de una encuesta conjunta. Esa encuesta preguntó a jóvenes rusos de dónde obtienen sus noticias, y la respuesta fue lo que Putin menos quería oír. La mayoría de los encuestados, según afirma el Consejo, dijeron que no confían en la televisión, la radio y los medios estatales rusos para obtener información real. Por eso usan plataformas en línea y redes sociales para informarse. El Consejo descubrió que el 61% de los rusos de entre 18 y 34 años recurren con mayor frecuencia a las redes sociales para informarse sobre lo que está sucediendo. Un 37% adicional dice que usa Telegram, mientras que un 36% afirma que busca noticias en sitios web. La televisión está en cuarto lugar, con 34% de jóvenes adultos usándola. Según la encuesta, casi nadie de 18 a 34 años presta atención a la radio y los periódicos. Putin probablemente está muy consciente del hecho de que los jóvenes de su país no buscan información en su todopoderoso líder y sus compinches. Por eso reprime. Por eso, todo lo que Putin hizo para provocar la protesta en San Petersburgo se dirigió a plataformas y personas que influyen en los jóvenes adultos de Rusia. Putin confía en el castigo y la represión para enfrentar su temor de que los jóvenes quieran derrocarlo. Si eso no funciona, simplemente seguirá enviando a esos jóvenes al frente de batalla. Esto solo aviva el sentimiento antibélico que crece en un sector ruso fuera del control total de Putin. Desde que Rusia invadió Ucrania, el Reino Unido ha sido uno de los partidarios más firmes de Ucrania. El país ya entregó cerca de 218.000 millones de libras, unos
$28.000 millones a Ucrania, y ahora está ofreciendo apoyo a la creciente industria de fabricación de drones de Ucrania. Esto prueba que el Reino Unido hace todo lo posible para que Vladimir Putin sienta las consecuencias de la guerra que inició. Y ahora el Reino Unido está a punto de golpear aún más fuerte a Putin. Esto se volvió la peor pesadilla de Putin, pues el Reino Unido anunció nuevas sanciones que podrían cortar el último salvavidas económico de Rusia. Esas sanciones son variadas y cubren casi toda la gama del sector energético del que Rusia depende para financiar sus acciones en Ucrania. Según el Kiev Independiente del 15 de octubre, el Reino Unido aplica sus sanciones más fuertes hasta ahora contra Rusia. El Reino Unido impuso nuevas sanciones a más de 90 entidades y embarcaciones, incluyendo a 5 personas y 35 grandes empresas rusas. 2 de esas empresas destacan Rosneft y Lukoil. Ambas son motores de los ingresos provenientes de combustibles fósiles que mantienen a Rusia en marcha, mientras quema miles de millones de dólares gracias a la invasión de Putin. Lo que significa que ninguno estará contento de enterarse de que el Reino Unido está implementando sanciones en su contra. Rosneft es un gran objetivo para países occidentales que buscan dañar a Rusia con medidas económicas. El Kiev Independiente informa que la empresa produce cerca del 50% del petróleo anual de Rusia. Esto significa que es un productor tan grande que aporta el 6% del petróleo mundial. Es una empresa que se ha beneficiado mucho de la invasión de Ucrania por Putin, al menos hasta hace poco. 2023 y 2024 fueron años muy buenos para Rosneft. En febrero de 2024, Reuters informó que la empresa anunció un aumento del 472% en sus ganancias, alcanzando $1.407 mil millones en el año. Eso habría sido una gran noticia para Putin. Las altas ganancias son un indicador de altos ingresos, y Rusia puede grabar estos últimos para mantener miles de millones fluyendo hacia el fondo de guerra de Putin. En 2024, Rosneft también habría sido un importante contribuyente a los $131 mil millones en impuestos que el Kremlin generó de su sector petrolero y gasífero. Habiendo dicho todo eso, el 2025 no ha sido tan favorable para la empresa. En agosto, Reuters reportó que Rosneft tuvo una caída del 68% interanual en ingresos netos en la primera mitad de 2025. Eso representó una pérdida de $3.000 millones, y la empresa afirmó que la culpa fue de una combinación de restricciones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y precios más bajos del petróleo. Existe un excedente de 26 millones de barriles de petróleo por día en el mercado, aunque esto bajará a 22 millones en 2026, agregó Reuters. La empresa aprovechó mientras las condiciones eran favorables y esperaba resistir el resto de 2025 hasta que las existencias excedentes disminuyeran y los precios del petróleo subieran. Las sanciones del Reino Unido ahora hacen que eso sea mucho más difícil. Rosneft ya no podrá vender al Reino Unido, y como se revelará más adelante, tampoco podrá generar ingresos del Reino Unido. Comprar productos petroleros hechos con petróleo de Rosneft, aunque provengan de otros países. Lukoil ha enfrentado meses más difíciles que Rosneft recientemente. Los problemas que enfrenta Rosneft también afectan a este gigante energético ruso, perjudicando principalmente las ganancias. En marzo, el Moscow Times informó que las ganancias de Lukoil cayeron 265% en 2024 debido a pérdidas por ácidos y Rusia exigiendo más impuestos por sus ventas de petróleo. La empresa aún fue rentable durante el año. Generó $101 mil millones en ganancias netas con ingresos de $21 mil millones. Sin embargo, esos 101 mil millones fueron una gran caída frente a los 137 mil millones que Lukoil ganó en 2023. Comenzaban a aparecer señales de que la empresa estaba yendo cuesta abajo. Al igual que con Rosneft, 2025 ha afectado aún más a Lukoil. El 29 de septiembre, Upstream Online informó que la producción de petróleo y gas de Lukoil había caído a su nivel más bajo en 4 años durante la primera mitad de 2025. Lukoil llevaba tiempo enfrentando estas caídas. La producción había disminuido tanto en 2023 como en 2024, aunque ahora está enfrentando una producción más baja que en cualquier momento desde que comenzó la guerra en Ucrania. Para una empresa que podría beneficiarse enormemente de la gran cantidad de petróleo y gas que Rusia necesita vender para que Putin pueda continuar librando su guerra. Estas caídas son dolorosas. Lukoil ha estado tambaleándose desde hace un tiempo. El Reino Unido acaba de dar un golpe rápido con sus nuevas sanciones.
Pero aunque Rosneft y Lukoil son los que acaparan los titulares cuando se trata del nuevo paquete de sanciones del Reino Unido, están lejos de ser las únicas entidades a las que apunta el Reino Unido. Anteriormente, se señaló cómo Rosneft no podrá generar ingresos vendiendo petróleo crudo a países que luego convierten ese crudo en productos refinados como la gasolina para venderlos al Reino Unido. Lo mismo aplica para Lukoil, y la razón por la que ninguno de los dos países podrá ganar dinero por esta vía es simple. El Reino Unido también ha prohibido la importación de productos petroleros que son refinados en terceros países utilizando petróleo crudo ruso. Eso según el comunicado oficial del Reino Unido sobre los nuevos paquetes de sanciones. Significa que el Reino Unido impone sanciones secundarias a países que venden productos petroleros con origen ruso rastreable. Para entender el impacto de esta sanción en particular, es necesario examinar una de las formas ingeniosas en que Rusia elude la prohibición de compra directa de productos petroleros rusos por parte de algunos países. Tomemos a la India como ejemplo. La guerra en Ucrania benefició a la India en la importación de crudo, pues las sanciones obligaron a Rusia a vender su petróleo mucho más barato de lo habitual. India ha estado comprando todo lo posible, como se mencionó en un artículo de Al Jazeera en agosto. El artículo perfila a una compañía petrolera india llamada RIL, con un enfoque particular en la refinería Yamnagar de esa empresa. En 2021, las importaciones de crudo de Rusia por parte de esa refinería representaron el 3% de sus importaciones totales. Después de la guerra en Ucrania, ese porcentaje se disparó hasta el punto en que ahora el 50% del crudo de la refinería proviene de Rusia. En los primeros 7 meses de 2025, esta refinería compró 183 millones de toneladas de crudo ruso, un 64% más que en el mismo periodo de 2024. Este ejemplo trata una refinería. Esta tendencia ocurre en toda la India y en otros países aún dispuestos a comprar crudo ruso. Aquí es donde entran las nuevas sanciones del Reino Unido. Rusia todavía puede obtener ganancias, aunque sea de manera indirecta, de países que han impuesto sanciones contra su petróleo porque está vendiendo a refinerías en otros países. Rusia le vende a la India, luego la India refina el petróleo ruso y lo vende como un producto indio a otras naciones. Rusia continúa obteniendo ingresos por su petróleo, porque está usando países que no tienen sanciones contra su petróleo para darle acceso a países que sí tienen sanciones. Rusia sabía exactamente lo que estaba haciendo aquí. En un artículo de octubre, Reuters reveló que la India, en un momento, estaba disfrutando descuentos de hasta $25 por barril de petróleo que compraba a Rusia. Ese descuento es notablemente menor ahora, ya que ronda los $2. Eso implica que la India paga menos por el petróleo ruso que por el de otros países. La India puede ganar más dinero y Rusia puede seguir vendiendo. Eso es un problema. El Reino Unido busca resolver esto en su territorio con sanciones a terceros países. Las naciones que usen crudo ruso para refinar y vender productos al Reino Unido ahora deben elegir. O deja al Reino Unido como cliente y pierde millones, o mantiene a Rusia como proveedor y paga más por petróleo de otros países. Esa nación es castigada por comprar petróleo ruso y al mismo tiempo el Reino Unido le quita clientes a Rusia. La situación empeora para Rusia. Aunque las sanciones del Reino Unido se centran en el petróleo ruso, el gas natural licuado también ha sido considerado. El Reino Unido prohibió hace mucho tiempo las importaciones de gas natural licuado de Rusia, implementando esa prohibición en diciembre de 2022, con las importaciones de gas natural licuado ruso prohibidas a partir del 1 de enero de 2023. Aún así, esta industria sigue generando miles de millones de dólares al año para Rusia, gracias en gran parte a su flota fantasma de embarcaciones clandestinas que transportan ilegalmente productos energéticos rusos por todo el mundo. Más adelante en el video se hablará de esa flota fantasma, ya que el Reino Unido también la ha sancionado fuertemente. Enfocándonos en el gas natural licuado, esta industria generó a Rusia unos 43-44 millones de dólares diarios en septiembre, según el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio. Eso equivale a 1.26 a 1.3 mil millones de dólares en un solo mes, lo que resalta otro sector basado en la energía que está financiando la guerra de Putin en Ucrania. Como ya hay una prohibición, no puede tener más impacto directo en el gas natural licuado ruso. El Reino Unido ha seguido un enfoque similar al usado para el refinado de petróleo por terceros. Afecta a países que obtienen gas natural licuado ruso. El comunicado de prensa del Reino Unido sobre las sanciones lo explica en detalle.
El Reino Unido también está sancionando hoy 7 buques metaneros especializados y la terminal de gas natural licuado Beihai de China. El Reino Unido afirma que Beihai importa gas natural, licuado del Arctic Gas Natural Licuado, principal proyecto ruso sancionado por el Reino Unido en febrero de 2024. ¿Qué Captain aporta más detalles sobre la terminal sancionada? Beihai recibió su primer envío de Arctic Gas Natural Licuado, el 28 de agosto, y desde entonces se ha convertido en un destino clave para el gas natural licuado de Rusia. Anteriormente, según el medio, Arctic LNG 2 estaba teniendo dificultades porque las sanciones estadounidenses impuestas en 2023 habían hecho increíblemente difícil para Rusia encontrar compradores. Incluso China fue cautelosa al principio, temiendo que aceptar cargamentos de Arctic Gas Natural Licuado expusiera a sus empresas energéticas a sanciones secundarias de Estados Unidos. Esa postura cambió en agosto después de la reunión de Vladimir Putin con el presidente estadounidense Donald Trump en Alaska. El Reino Unido ha respondido implementando el tipo de sanciones que China temía. Claro, que el Reino Unido use estas sanciones secundarias no tendrá tanto impacto como si Estados Unidos hiciera lo mismo. Pero sigue siendo un poco más de presión sobre un proyecto de gas natural licuado ruso que Putin realmente necesita que el Ártico Gas Natural Licuado 2 salga lo mejor posible. Las otras sanciones del Reino Unido se enfocaron en la flota sombra y una refinería en India. El Reino Unido sancionó a Nayara Energy por importar 100 millones de barriles de crudo ruso en 2024. El Reino Unido afirma que este petróleo valía $5.000 millones y que Nayara Energy ganó al vender productos refinados hechos con petróleo ruso. Por eso, la India ejemplifica cómo Rusia usa refinerías de terceros para seguir obteniendo ingresos. El Reino Unido sancionó a 44 buques cisterna identificados como parte de la flota fantasma de Rusia. Esas sanciones son interesantes. A simple vista, las sanciones a la flota fantasma parecen poco efectivas. Putin ha gastado unos $14.000 millones en buques de la flota fantasma desde el inicio de la guerra en Ucrania. Rusia necesita esos buques para evadir sanciones occidentales en la venta de su petróleo. Esta flota está compuesta por viejos petroleros y utiliza una serie de trucos para evadir a las autoridades. Esto incluye navegar bajo las banderas de naciones que no son Rusia. Tienen estructuras de propiedad complejas que dificultan rastrear a los verdaderos dueños y desactivan los transpondedores del sistema de identificación automática para evitar ser monitoreados al navegar. Se ha invertido mucho dinero y trabajo en esta flota para que Rusia evada sanciones. Es difícil ver cómo las sanciones del Reino Unido a 44 buques de la flota fantasma harían gran diferencia. Sí lo hace, por varias razones. Primero, sancionar un buque de la flota fantasma funciona como un objetivo. Es un país diciéndole a Rusia que sabe a quién pertenece este buque y lo que está haciendo. En resumen, el barco ya no puede ocultarse y tendrá problemas si los países que lo sancionaron lo ven navegar. Ahora Rusia tendrá que evitar tomar cualquier ruta marítima que acerque sus buques sancionados lo suficiente al Reino Unido como para que sus barcos sean identificados. Hay otros problemas que causan estas sanciones. Por ejemplo, la Unión Europea y el Reino Unido han implementado topes de precios al petróleo ruso. Ese tope ahora es de 4.760 por barril para ambos. Esto implica que cualquier barco ruso que transporte petróleo por encima del tope puede ser sancionado. Ahí intervienen las sanciones a la flota fantasma. Rusia intenta vender por encima del tope de precio, aunque aún es menos que el valor actual del barril usando su flota fantasma. Con sus sanciones, el Reino Unido les está diciendo a todas sus empresas que no pueden proporcionar servicios de seguro, abanderamiento o financiamiento a estos buques específicos. Sin seguro, un barco de la flota fantasma tiene aún más dificultades para salirse con la suya en sus actividades. Y ese es el objetivo. Las sanciones a la flota fantasma no deshabilitan completamente a los barcos objetivo. Sin embargo, hacen que sea mucho más difícil para Rusia operar esos barcos sin arriesgarse a perder tanto la embarcación como la carga que transporta. A veces, las sanciones a la flota fantasma hacen que Rusia deje permanentemente atracados barcos comprados por ser problemático usarlos. Para ese momento, Rusia ya ha desperdiciado dinero comprando el barco, y es una vía menos para transportar los productos energéticos que está vendiendo a otras naciones. En resumen, el Reino Unido acaba de lanzar un paquete de sanciones integral contra Rusia y va a causar mucho daño. La canciller del Reino Unido, Rachel Reeves, lo deja claro en una declaración donde dice: a medida que la agresión de Putin se intensifica, estamos intensificando nuestra respuesta. El Reino Unido seguirá retirando fondos que sostienen su máquina de guerra. Responsabilizaremos
a quienes permitan la invasión ilegal de Ucrania. Ese punto explica por qué el Reino Unido ahora parece ir contra India, China y Rusia. Yvette Cooper, secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido y colega de Reeves, también habló sobre las nuevas sanciones. En este momento clave para Ucrania, Europa responde. Juntos, el Reino Unido y nuestros aliados estamos aumentando la presión sobre Putin, yendo tras su petróleo, gas y su flota en la sombra. Y no cederemos hasta que él abandone su fallida guerra de conquista y se tome en serio la paz, afirmó Cooper. Ella agregó que Putin sigue obligando a las fuerzas militares de Rusia a soportar pérdidas impensables, todo mientras ataca a Ucrania. La economía de guerra de Rusia está crujiendo, añade Cooper. El Reino Unido planea ayudar a que ese crujido se vuelva a un colapso total. El Reino Unido además agravó la situación con su reciente ronda de sanciones. El momento es muy deliberado, ya que la presentación del paquete coincide justamente con la Semana de la Energía de Rusia. La agencia de noticias rusa, Agencia Telegráfica de la Unión Soviética, informa que Putin asistirá y hablará en la sesión plenaria de ese evento. El tema de la edición de este año del evento, realizado desde 2016, es Construyendo juntos la energía del futuro, informa Agencia Telegráfica de la Unión Soviética. Rusia va a tener aún más dificultades para lograrlo, ahora que el Reino Unido ha impuesto tantas nuevas sanciones en su contra. Putin está tambaleándose por este golpe del Reino Unido, pero también sabe que se avecina otro. Es importante recordar que el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, así que cada paquete de sanciones que impone proviene directamente del Reino Unido y no de un bloque europeo más amplio. Aunque estas sanciones afectan a Rusia, Putin sabe que el golpe a su país será seguido por uno mayor. La Unión Europea prepara su 19º paquete de sanciones y probablemente observará de cerca lo que acaba de hacer el Reino Unido. Político informa que el próximo paquete de la Unión Europea probablemente irá aún más lejos que el del Reino Unido, ya que va a dirigirse a entidades en países como Tayikistán, Kirguistán y los Emiratos Árabes Unidos. Un borrador del paquete de la Unión Europea también revela los nombres de 120 buques cisterna de la flota sombra que serán sancionados, junto a 9 bancos, 2 casas de comercio de petróleo y una bolsa internacional de criptomonedas que aparentemente permite a Rusia recibir ingresos energéticos con criptomonedas. Político indica que el borrador del paquete de sanciones de la Unión Europea incluía un espacio para registrar los puertos de terceros países que reciben productos rusos. Ese espacio estaba vacío el 24 de septiembre. Las fuerzas rusas han tenido que recurrir a algunas medidas desesperadas y fuera de lo común en tiempos recientes. Por ejemplo, se ha visto a los soldados de Vladimir Putin entrar en batalla a caballo, o desenterrando viejas armaduras oxidadas y podridas de almacenes de la era soviética con décadas de antigüedad para desplegarlas en combates en la línea del frente. Esta táctica de los comandantes del Kremlin es quizá la más extraña, pues Rusia está quitando misiles de sus propios vehículos. La razón por la que lo hacen es casi increíble. Esta extraña historia llega a cortesía de la comunidad de analistas de inteligencia de código abierto, que inspecciona y monitorea regularmente los medios de código abierto, como imágenes satelitales de bases militares rusas, para mantener al mundo informado sobre los movimientos del Kremlin. Un experto en inteligencia de código abierto, conocido como Jumpy en X, compartió hallazgos fascinantes después de vigilar de cerca la fábrica Muromteplavos, que se encuentra en la región de Vladimir en Rusia, a unas 160 millas al este de Moscú. La fábrica históricamente ha estado involucrada en los sectores de transporte y seguridad, y también se ha utilizado como sitio de almacenamiento para numerosos chasis MTLB de la era soviética. El MTLB es un vehículo blindado multipropósito y anfibio con orugas, en servicio desde la década de 1970. En ese momento, era un vehículo relativamente revolucionario, que en muchos aspectos se veía y se sentía como un tanque de batalla principal, pero sin el mismo nivel de blindaje y potencia de fuego. Era barato de construir porque su diseño usaba muchos componentes existentes, como el motor diésel IAMZ 238 V8, que ya se utilizaba en los camiones soviéticos de la época. Ese motor permitía al MTLB alcanzar 310 millas de autonomía y velocidades máximas de 38 millas por hora en carretera y 19 fuera de ella. Además, como es un vehículo anfibio, también tenía la capacidad de viajar por el agua, cruzando ríos e incluso lagos a velocidades de hasta 37 millas por hora. Con más de 20 pies de largo y más de 9 pies de ancho, el MTLB también ofrecía mucho espacio interior. La tripulación, compuesta por un conductor y un comandante o artillero, se sentaba al frente en su propio compartimiento, con el motor separándolos.
También existe un compartimiento trasero separado y significativamente más grande que proporciona espacio para hasta 11 soldados de infantería o alrededor de 4.400 libras de carga. El MTLB también tiene suficiente potencia para remolcar una carga de hasta 14.300 libras. Este vehículo blindado puede llevar varias armas principales, como una ametralladora pesada Nikitin Sokolov Volkov Kord de 127 milímetros, un lanzagranadas automático, 17 de lanzagranadas automático, 30 de 30 milímetros o un cañón automático, 2A40 y 2A70 y 2 de 30 milímetros. Incluye torreta de 360 grados con ametralladora PKT y 2.500 cartuchos. Con los años, surgieron muchas variantes del MTLB vendidas y enviadas a fuerzas armadas de todo el mundo. Alemania Oriental usó MTLBs que también se enviaron a Bulgaria, Irak, Polonia, Vietnam, Ucrania, Finlandia, Myanmar y muchas otras naciones. En Rusia, el MTLB se ha usado principalmente como plataforma de lanzamiento para misiles Sturm. Desarrollado en la era soviética, el 9K-114 Sturm es un sistema de misiles antitanque guiado por radio, conocido como OTAN-86 Spiral. Usa el misil 9M114, co-comprobado en 1974 y en servicio desde 1976. Similar en función y uso a misiles antitanque occidentales como el Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided estadounidense y el HOT francés. El Cocoon presumía de una velocidad y versatilidad impresionantes en el momento de su lanzamiento, con un alcance máximo de poco más de 3 millas y una velocidad máxima de 770 millas por hora, que es prácticamente la misma que la velocidad del sonido. Se puede desplegar desde varias plataformas como el helicóptero Milmi, 24-5 la cañonera y el MTLB. El sistema Sturm se monta sobre el chasis del MTLB, ocupando el espacio que usualmente sería del compartimento de la tripulación. Equipado con un lanzador de pedestal retráctil de un solo disparo y un cargador automático, el Sturm ha demostrado en el pasado ser un arma antitanque efectiva y poderosa. Ucrania posee una notable variedad de tanques occidentales, soviéticos y otros blindados en su arsenal. Pudiera haber parecido lógico que los rusos repararan y renovaran algunas de sus viejas unidades MTLB y las desplegaran con misiles nuevos en sus espaldas, listos para enfrentarse a los blindados ucranianos en las líneas del frente, pero eso no es lo que están haciendo. Según Jompy y otros analistas, la evidencia vista en la fábrica de la región de Vladimir en realidad sugiere eso. Rusia elimina los sistemas de misiles de estos viejos blindados y los reacondiciona para un uso distinto y más básico. En un tuit del 12 de octubre, Jompy escribió algo interesante con respecto a los MTLB almacenados. Murunteplavos Zavod, la fábrica encargada de reacondicionar estos vehículos blindados, finalmente ha visto algo de movimiento en sus patios después de muchos años. En tweets de seguimiento, Jompy dijo, al parecer, el agotamiento de cascos útiles de MTLB los obliga a reacondicionar portadores 9, P-149, Sturm S-80-GM, que forman gran parte de los cascos MTLB restantes en almacenamiento. Podría ser para reacondicionarlos, convertirlos en MTLB comunes, o incluso, por descabellado que parezca, modernizarlos a MGTLB, ya que Rusia reveló a principios de este año que planean producir estos para reemplazar su antigua flota de MTLB. Como indica Jompy, muchos viejos MTLB guardados en la fábrica son variantes 9P-149 Sturm SM. Parece que el plan más probable de Rusia es eliminar las capacidades ofensivas de estos vehículos y convertirlos de lanzadores de misiles antitanque en simples transportes improvisados de tropas. Para lograrlo, quitarán los lanzadores de misiles y las cubiertas de los compartimentos de la tripulación, generando más espacio para que los soldados viajen sentados. Si es así, hay muchas lecciones que aprender de esto. Para empezar, el simple hecho de que Rusia esté considerando vehículos viejos y relativamente obsoletos como el MTLB muestra lo desesperada que está en este momento. Sufrió pérdidas catastróficas de equipo, con el grupo de análisis de código abierto Oryx registrando más de 4.190 tanques destruidos y alrededor de 8.450 vehículos blindados y de combate de infantería hasta ahora. También, 693 transportes blindados y miles de vehículos más de distintos tipos. Estas pérdidas han impactado
pues no es la primera vez que las tropas rusas reciben la orden de excavar en almacenes antiguos o sacar equipo soviético oxidado del retiro. De hecho, solo este año haya habido muchos casos de que Rusia saque tanques antiguos, como el T-72A de la Guerra Fría y el T-62 en servicio hace más de 60 años. Este es el ejemplo más reciente de cómo el Kremlin usa equipo anticuado para intentar mantener la presión sobre sus oponentes en el frente. Esto indica que Rusia debe estar quedándose sin sus vehículos blindados y transportes de personal más modernos, como los BMP y los BTR, y prefiere reacondicionar alternativas más antiguas, débiles y lentas, en lugar de gastar tiempo, dinero y recursos en fabricar nuevas. La segunda gran conclusión es lo que revela sobre las prioridades de los comandantes del Kremlin. El ejército ruso históricamente ha priorizado la fuerza y el poder de fuego por encima de todo. Ha producido y desplegado algunos de los tanques más resistentes y los sistemas de misiles más poderosos del mundo. Y durante toda la guerra con Ucrania, Rusia hasta ahora ha usado principalmente fuerza bruta, confiando en tanques y blindados. En las primeras etapas de la guerra, en un intento de abrumar a su oposición, más tarde pasó a usar más drones y misiles para causar la mayor parte de su daño. Durante gran parte de la guerra, Rusia no temía mucho el contraataque de Ucrania. Estaba completamente enfocada en sus propias maniobras ofensivas, confiada en que tenía la fuerza más poderosa y devastadora, y que no había nada que Ucrania pudiera hacer para detener su avance implacable. Sin embargo, los tiempos han cambiado. En vez de mejorar sus capacidades ofensivas con misiles antitanque, los comandantes rusos optaron por fabricar transportes de tropas. Esto ocurre porque les es más difícil mantener vivas a las tropas, moverlas a posiciones clave y lanzar ofensivas, ya que los operadores de drones ucranianos son cada vez más efectivos y letales. En áreas altamente disputadas del frente, como el sector de Pokros en Donetsk, por ejemplo, Rusia ha reunido una fuerza masiva, con algunas estimaciones que sugieren hasta 110.000 tropas en total. Intenta desesperadamente capturar esta ciudad industrial estratégica, pero hasta ahora ha fracasado. Aunque desplegó tanques, grandes escuadrones y unidades disfrazadas, apenas avanzó en la zona y los defensores de Ucrania siguen manteniendo la línea. Allí, los drones ucranianos recorren regularmente los cielos, escaneando el terreno en busca de cualquier señal de vida antes de atacar a sus enemigos, eliminando una unidad tras otra. Rusia ha tenido que buscar formas nuevas e innovadoras para proteger a sus tropas y ayudarlas a moverse con seguridad. Es la única manera que tienen de tener alguna posibilidad real de acercar un número significativo de soldados a ciudades como Pokros. Probablemente sea la única forma de capturar esa y otras ciudades similares. Para lograrlo, necesitan transportes de personal y, tras destruir varios, usan modelos antiguos como estos MTLBs. Es una señal de un cambio dramático en las doctrinas militares del Kremlin, un cambio de enfoque del poder de fuego a la supervivencia. Si será una estrategia efectiva o no, solo el tiempo lo dirá. Dado que son más ligeros que ciertos vehículos de combate de infantería modernos, los MTLB convertidos pueden resultar más fáciles de ocultar o dispersar en áreas difíciles del frente, tal vez permitiendo a Rusia mover tropas a zonas clave más eficientemente. Al mismo tiempo, el MTLB no ha demostrado ser un elemento invulnerable del arsenal ruso en la guerra hasta ahora. Según Jumpy, Rusia comenzó la guerra con alrededor de 3.300 MTLB en servicio y desde entonces ha perdido la asombrosa cantidad de 1.800 de ellos. Eso demuestra lo fácil que le ha resultado a Ucrania destruir estos vehículos, ya sea mediante drones u otros medios como misiles, minas y ataques de artillería. Por eso, es probable que los defensores de Kiev no teman que algunos MTLB más avancen por las carreteras del frente. Otro aspecto relevante de reutilizar estos viejos vehículos por el Kremlin es el económico. Actualmente, no es exagerado afirmar que la economía rusa está en caos total. El país ha sentido gradualmente la presión de las sanciones occidentales, ya que muchas naciones han impuesto duras sanciones financieras a bancos, empresas y oligarcas rusos. Muchos países también han minimizado sus inversiones en Rusia, y varios de ellos han reducido drásticamente la cantidad de petróleo, gas y otros combustibles fósiles rusos que compran. El Kremlin ha intentado contrarrestar estas pérdidas recurriendo a otros países como India, China y Turquía para que compren más de su petróleo. Antes de la invasión de 2022, también acumuló una gran reserva de guerra y tomó medidas para proteger su economía de sanciones y pérdidas.
Sin embargo, mientras más tiempo ha durado la guerra, peor se ha vuelto la situación. Y ahora, incluso el enorme fondo de guerra de Putin se está agotando. Su país se enfrenta a alta inflación, escasez inédita de mano de obra, tasas de interés al alza y una población cada vez más descontenta por el costo de vida. En medio de todo eso, naturalmente se está volviendo cada vez más difícil para Rusia mantener sus altos niveles de gasto e inversión en defensa. Y puede que el Kremlin simplemente no pueda permitirse fabricar nuevos y modernos vehículos de infantería, vehículos de combate y transportes blindados de personal, optando en su lugar por la opción mucho más barata de reacondicionar equipos más antiguos, como los MTLB. También es probable que las plantas de producción militar del país ya estén bajo una presión intensa y quizás tengan prioridades más urgentes, como fabricar componentes de drones, misiles, proyectiles de artillería y municiones para reponer todo lo que se ha utilizado, perdido o destruido en los ataques de drones ucranianos en las últimas semanas y meses. Análisis de código abierto señalan que Rusia ha reactivado unos 2.500 MTLB antiguos desde el inicio de la guerra, y quedan cerca de 480 en almacenamientos. El país no tiene escasez de estos vehículos y es poco probable que se queden sin ellos pronto. Así que, en muchos sentidos, es una elección lógica para ayudar a llenar los vacíos en el arsenal ruso y proporcionar al menos algún nivel de seguridad a las tropas. Mientras avanzan de A a B, los ingenieros del Kremlin trabajan arduamente en el sucesor del MTLB, el MGTLB, un tractor transportador ligero y multipropósito diseñado para satisfacer las necesidades y condiciones de las operaciones militares modernas. El MGTLB puede transportar personal, municiones y equipos, y es flexible para operar con diversas armas y equipos especializados, lo que le da ventajas sobre su predecesor. Rusia aparentemente planea usar la fábrica Muromteplavos para fabricar estos nuevos vehículos. En un tuit adicional, Jompi explicó: finalmente, y como también está ocurriendo con la mayor parte de la industria militar rusa, Muromteplavos-Zavod también está siendo reconstruida, renovada y ampliada para aumentar sus capacidades, probablemente relacionado con la futura producción del MGTLB. Antes, esta fábrica estaba muy deteriorada. El Kremlin parece tener planes a largo plazo para mejorar su capacidad de transporte de tropas. Por ahora, hasta que su economía mejore y pueda iniciar la producción masiva de vehículos de infantería modernos, tendrá que aceptar estos MTLB reacondicionados, que solo son soluciones baratas y simples de emergencia. Y aunque cualquier soldado que suba a bordo puede al menos tener una probabilidad ligeramente mayor de sobrevivir en zonas infestadas de drones, en comparación con aquellos que se han visto obligados a viajar a pie o en simples vehículos civiles, es poco probable que disfruten de mucha protección. En resumen, aunque el Kremlin quiera presentar este movimiento como una muestra de creatividad o incluso de ingenio, en realidad no es más que otra muestra de desesperación. Una señal de lo débil que se ha vuelto el otrora poderoso ejército ruso, obligado a hurgar en almacenes de décadas de antigüedad y desplegar vehículos cuyos mejores días quedaron muy, muy atrás. Y este no es el único ejemplo de que Rusia tenga que conformarse con vehículos que ya pasaron hace mucho su fecha de caducidad. Hace apenas unos días, el 12 de octubre, documentos oficiales rusos cayeron en manos del grupo de inteligencia de código abierto Frontelligence Insight, revelando el secreto del Kremlin: planes para reacondicionar y modernizar más de 800 de sus antiguos tanques principales de batalla T-70 y 2. Los documentos originalmente provinieron del fabricante ruso Ural-Vagan-Zavod y se compartieron en el sitio web de Frontelligence Insight. Incluye comentarios, traducciones y desgloses de los elementos más importantes. Analistas de inteligencia de fuentes abiertas hallaron que Rusia planea restaurar y modernizar 828 tanques T-72 para 2036. Principalmente sacará estos tanques de los antiguos almacenes de la era de la Guerra Fría, haciendo las mejoras y ajustes necesarios para traerlos al siglo XXI como nuevos y mejorados modelos de configuración T-70 y 2B3M. El informe indica que la mayoría de estas mejoras se realizarán entre 2027 y 2029, lo que sugiere que Rusia ve que la guerra con Ucrania continuará por lo menos unos años más. En ese periodo, unos 498 tanques T-72 serán mejorados. Los documentos filtrados revelan que Rusia planea aumentar la producción de sus tanques más modernos, como el T-90M y el T-90I9M2. Planean un aumento en las tasas de producción del 80% en comparación con los niveles de 2024. En cierto modo, esta es una estrategia ambiciosa que afirma el compromiso del Kremlin de modernizar su arsenal de blindados y mantener un stock fuerte y estable de tanques modernos listos para el combate. Esta medida nuevamente huele a desesperación.
Esto indica que Rusia no espera tener fondos o recursos suficientes para fabricar nuevos tanques pronto. Por eso, debe recurrir a sacar unidades antiguas del retiro y hacer cambios para actualizarlas a los estándares actuales. Y la realidad es que, incluso con un poco de blindaje adicional y otras mejoras aquí y allá, tanques como estos seguirán estando desactualizados y serán superados por muchos de sus rivales modernos. Rusia fue una vez una de las naciones más grandes productoras de tanques en el mundo y ahora está empezando a quedarse atrás. Está pagando el precio por su guerra derrochadora e insostenible con Ucrania de varias formas, y se percibe cada vez más débil tanto en el escenario mundial como en los campos de batalla de Ucrania. Conoce más sobre las recientes pérdidas rusas en nuestro video, que muestra cómo las fuerzas del Kremlin son aniquiladas en las llamadas carreteras de la muerte hacia y desde Pokrovsk. Para ver lo costosa que ha sido la campaña del Kremlin, mira este video que muestra cuántos soldados rusos han muerto o resultado heridos hasta ahora, y cómo el Kremlin busca encubrir estas pérdidas de forma fría e insensible. Y por último, asegúrate de suscribirte a nuestro canal también, para que puedas mantenerte informado y al día sobre todo lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania y otros conflictos importantes en el mundo.